al artículo 98, fracción primera de la ley del ISR. De igual manera, el empleador debe solicitar al empleado las constancias a las que se refiere el artículo, en la fracción 3 del artículo 99 también de esta ley, y proporcionarlas pues ahora sí que a más tardar al mes siguiente en el que inicie la prestación del servicio. Esto es para que el cálculo definitivo de los impuestos que se generen, sobre todo en las declaraciones, pues cumplan con esta normatividad, y de igual manera debe de solicitar la constancia al empleador que haga la liquidación de este año, de acuerdo al artículo número 98, fracción 2 de la ley de ISR. De igual manera, debe de comunicar por escrito al empleador antes de que éste efectúe el primer pago de lo que corresponde a las prestaciones de servicios personales subordinados en el año calendario que se trate. Si presta a otro empleador y éste aplica un subsidio para el empleo, debe de enterarlo al nuevo empleador para que no haya una duplicidad en el proceso del cálculo del subsidio, de acuerdo al artículo número 98, fracción cuarta de la ley 10R. Ahora, vamos a mencionar cuáles serían las prestaciones grabadas. Vamos a decir que las prestaciones son los ingresos grabados de todo lo que el contribuyente recibe por el servicio, del servicio personal subordinado de uno o más patrones, siempre que excedan los límites señalados por la ley para no ser exentos. Estos ingresos son la base para el cálculo del impuesto. De igual manera, lo que son los ingresos por salario son los que se obtienen de una persona por prestar un servicio personal subordinado a un patrón, como es la cuota diaria y todas las prestaciones que recibe el trabajador para su relación laboral, aún los ingresos derivados por terminación de esta, lo que le llamamos cálculo de liquidación y finiquito, de acuerdo a lo que menciona el artículo número 94 de la ley de ISR. Cuando nosotros estamos realizando un proceso de cálculo, vamos a decir que hay algunas percepciones exentas. ¿Qué es una percepción exenta? Vamos a decir que es la retribución por parte de esta redistribución que no paga impuestos sobre la renta. Este tipo de ingreso nace por la disposición expresa en la ley, que como debemos de entender que es cualquier ingreso grabado y posteriormente llega a ser exceptuado por las excepciones que da la propia ley. Esto lo podemos encontrar en el artículo número 93 del ISR, donde indica cuáles son las reglas y los requisitos que se necesitan para que se consideren de esta manera. Vamos a decir que es importante señalar, y esto es porque muchos clientes de pronto nos piden que todos los salarios, incluso si tiene prestaciones adicionales, se exenten. Vamos a decir que en realidad el salario mínimo no es un ingreso exento, ya que es un ingreso grabado. Y sí, solo si este ingreso es el único ingreso que tiene el trabajador, y bajo lo que marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley de ESR en su artículo número 96, en su primer párrafo, no se realiza ningún descuento. En pocas palabras, si el trabajador tiene un ingreso adicional, cualquiera que fuera, en automático rompe esta regla y por lo tanto está sujeto a pagar el ISR que se genere al ingreso grabado. Ahora, ¿cuáles son los conceptos que tienen valores exentos? Vamos a mencionar qué es el aguinaldo. Todo esto está en función de la UMA, publicada el 1 de febrero del 2025, que en este momento es de 113.14. Tiene 30 UMAs exentas anuales. ¿Qué significa que sean anuales? Que durante el año, si le pagamos una o dos veces más al trabajador, solamente va a poder exentar en el global ingresado 3.394.20. Todo el excedente grabaría y por lo tanto sería sujeto a impuesto. La prima vacacional, de igual manera, es en base a UMAS, son 15 UMAS, son 1.697.10, igual, de esta manera es anual. La PTU igual son 15 UMAS, 1.697.10, y también este es en base al importe anual. ¿Qué significa? Que si por alguna razón dividimos el PTU, los pagos de PTU en dos o más partidas, entonces solamente va a poderse exentar 1.697.10.
La prima nominical pues está exenta una UMA y esta es por operación, significa que es por domingo trabajado. Única y debe de ser solo y solo sí a empleados que trabajen este día. De igual manera, también tienen los pagos de separación, tienen una excepción de 90 UMAs por año de servicio laborado. Significa que si un trabajador tuvo uno o más años, por cada año de servicio va a poder exentar 10,182,60 centavos. Si en los pagos de separación se incluyen dos, tres o más conceptos, vamos a decir prima por antigüedad, prima por este pago por liquidación, la suma de estos es lo que nosotros vamos a grabar y vamos a exentar solamente 10,182. En otras palabras, no es por concepto, es por el global de todos los conceptos de pagos de separación que se le realizan al trabajador. Bien, vamos a mencionar ahora qué es el subsidio para el empleo. El subsidio al, al impuesto sobre la renta, pues fue incorporado en la legislación fiscal a partir del año 2008 con el fin de beneficiar precisamente a todas las personas, especialmente a los trabajadores de menor ingreso. El subsidio en materia fiscal representa una disminución en la carga tributaria del trabajador, el cual está condicionada a la política de retribución de las empresas respecto a los ingresos grabados en relación al total pagado por salarios. De igual manera, vamos a decir que el subsidio es acreditable contra el ISR propio. Y de acuerdo con el decreto presidencial del 31 de diciembre del 2024, en caso de ser mayor el subsidio al ISR causado, este no se pagará al trabajador. Significa que simplemente el pago sería neto al ingreso grabado. De igual manera, en caso de haber aplicado un subsidio en algún pago provisional de un mes, vamos a decir que al final de este mes se debe de aplicar una validación o una revisión de los ingresos del mes acumulados. Si superan los límites superiores con respecto al pago de, el subsidio, entonces en la última nómina se debe de recalcular y retener el impuesto completo. De tal manera de que, bueno, a este proceso es lo que le llamamos el ajuste mensual de ISR. De acuerdo a lo que mencionamos hace un momento, el subsidio mensual es de a partir de un centavo hasta un ingreso de 10,171 pesos. Esto le corresponde un subsidio de 475 pesos al mes. Si supera esta cantidad incluso por un centavo en adelante, el subsidio en automático es cero. Bien, vamos a mencionar en este momento cuál serían entonces el procedimiento para realizar los cálculos mensuales de ISR. Vamos a decir que quienes hagan pagos por conceptos de salarios están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Esto de acuerdo al artículo número 96, primer párrafo de la ley de ISR. Para nosotros realizar la retención de ISR, nos basamos en las tablas que el mismo SAT publica para revisar en qué rango del ingreso vamos a poder manejar lo que le conocemos como los límites inferiores, el límite superior, la cuota fija y el porcentaje aplicable. Vamos a mencionar el proceso que debemos nosotros de generar. Primero, vamos a tener un ingreso grabado mensual. Vamos a aplicar la mecánica de acuerdo al artículo 96, en donde nosotros mencionamos que es la base grabada menos el límite inferior. Esto nos va a dar igual a un nuevo importe. Este importe se multiplica por el porcentaje de impuesto, dándonos un nuevo valor, y a este nuevo importe, este nuevo valor, le vamos a sumar la cuota fija. Al final, lo que nos va a dar es el ISR causado. Una vez que tenemos el ISR causado, vamos a restar el subsidio al que le corresponda al trabajador.
Una vez aplicado este subsidio, vamos a obtener vamos a tener el ISR a retener. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que hay un trabajador que gana 320 pesos diarios en un periodo de 30 días. Esto nos va a dar un total de 9,600 pesos mensuales. Si nosotros revisamos estos 9,600 mensuales, vamos a ver que dentro de la lista o rangos entra en el rango 3, que va entre 6,332,06 a 11,128. Esto nos da la cuota o el límite inferior, que es el que nosotros vamos a aplicar. Entonces, 9,600 menos 6,332,06 nos va a dar un total de 3,267,94. Esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de impuesto que le corresponda. Seguimos en la misma línea, en la línea 3. Vamos a marcar, estamos aquí en esta misma línea y vamos a decir que el porcentaje de descuento que le corresponde a este importe es de 10,88. Entonces multiplicamos los 3,267,94 por 10,88, nos va a dar un total de 355,55. A este nuevo valor le vamos a sumar la cuota fija. La cuota fija es, regresando al mismo renglón que identificamos hace un momento, nos indica que son 371,83. Vamos entonces a sumar los 355 más los 371 de la cuota fija. Esto nos va a dar un total de 727,38. Esto es igual entonces al impuesto a retener. Nuevamente, ahora revisamos la tabla de subsidio mensual que le corresponde. Vamos a decir que si tiene un ingreso menor a los 10,171, le corresponde un subsidio de 475. Como aplica el caso, en este momento son 9,600, es menor al límite superior, entonces le corresponde un subsidio de 475 pesos. Vamos a indicar entonces que vamos a restar los 727,38 menos el subsidio de 475 y nos da un total de ISR a retener de 252,38 centavos. Bien, una vez mencionado el proceso que debemos de seguir, esto es el proceso manual que nosotros vamos a utilizar para revisar cuánto es el ISR que le debemos de retener a cada empleado. Bien, una vez que indicamos este proceso, mencionamos que dentro de Nomilínea hay diferentes procedimientos para el cálculo de impuestos. Nosotros, bueno, la misma ley nos permite realizar el cálculo de impuestos en parcialidades. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una nómina semanal y aplicar los procedimientos que mencionamos hace un momento, pero ahora basado en la misma publicación que hizo el SAT con respecto a las tablas semanales. Lo mismo sucedería para una nómina decenal, una nómina quincenal, una nómina catorcenal y una nómina mensual. Todos estos son, repito, pagos en parcialidades con respecto a la nómina que nosotros estamos calculando. Al final, nosotros debemos de declarar un impuesto mensual. De ahí que nosotros estemos dando, no mi línea, esté dando diferentes tipos de procedimientos para el cálculo de impuestos. Vamos a empezar mencionando, primero que
Nosotros sabemos que todos estos procedimientos nos van a permitir distribuir los pagos provisionales mensuales en los diferentes periodos de nómina. Entonces, una vez que nosotros les hayamos indicado estos procedimientos, ya es responsabilidad de cada cliente seleccionar el que más se adecue a sus necesidades. Vamos a empezar por el impuesto cero, o también nosotros lo conocemos como normal o mensual. Este procedimiento de cálculo de impuestos es el que más se recomienda para las nóminas semanales o catorcenales. ¿Por qué se recomienda? Bien, porque nosotros vemos que, por ejemplo, una semana, perdón, la suma de 4 semanas no es el número de días de un mes. Significa que si manejamos 4 semanas en un mes, nos estaría faltando 3 días. O, caso distinto, si manejáramos 5 semanas por mes, tendría 35 días al mes. Entonces, pues no sería congruente grabar solo 4 o grabar 5 semanas. El mismo sistema nomilínea nos permite organizar los diferentes periodos semanales, lo vamos a ver en un momento, para que ustedes distribuyan los periodos mensuales de acuerdo a las nóminas que ustedes manejen dentro de su operación. Para poder aplicar este procedimiento, vamos a manejar, bueno, necesitamos conocer los siguientes datos. Primero, necesitamos conocer los grabados del periodo, los que se van a calcular. Debemos de conocer cuáles serían los grabados acumulables del mes. Esto es que nosotros vamos a hacer una proyección en función del periodo actual. Vamos a hacer una proyección con respecto al ingreso mensual. Una vez que nosotros ya tenemos esta proyección, vamos a desglosar el impuesto acumulado del mes, que en este caso es el ISR, y también el subsidio para el empleo que le corresponde al periodo. Y debemos de conocer el salario diario. Vamos a ver un ejemplo. Para este caso vamos a tener dos ejemplos. Uno con respecto a una nómina que tiene 4 periodos del mes y otra que tiene 5 periodos. La mecánica es la siguiente. Primero, debo de hacer una estimación con respecto al salario diario, los días del periodo, los días de la prenómina y los periodos restantes. El paso número 2 es obtener el grabado mensual. Debo de obtener el grabado del periodo más el grabado acumulado del mes más la estimación. Esto es para obtener la proyección del mes completo. Una vez que ya tengo estas estimaciones, vamos a obtener el ISR del periodo. Vamos a obtener el ISR del mes por el grabado del periodo y lo dividimos entre el grabado mensual. Esta misma mecánica lo vamos a aplicar para el subsidio para el empleo. Obtengo el subsidio del empleo del mes por el grabado del periodo entre el grabado mensual y esto me va a dar el subsidio del periodo. Una vez obtenido este valor, pues vamos a obtener el ISR o subsidio pagado, que en este caso es el ISR que le corresponde al periodo menos el subsidio al empleo. Nuevamente aclaro, en caso de que el subsidio sea mayor que el ISR a retener, no se va a pagar la diferencia. Simplemente no va a mostrar el cálculo de ISR, indicando de que el subsidio fue mayor o igual al ISR del periodo. Vamos a mencionarlo, vamos a verlo en un ejemplo, repito, semanal de 4 periodos del mes. En el caso que mencionamos hace un momento, donde tenemos un salario de 320 pesos diarios, en una nómina semanal serían 7 días del periodo. Vamos a manejar que se maneja como valor unitario para poder determinar los días de la nómina. Y vamos a determinar el número de periodos restantes. Si estamos hablando que esta nómina contiene 4 semanas, la primera semana
tendría 3 periodos restantes por calcular. Esto me daría un total de 6,720. Bueno, tenemos entonces ya la estimación, que serían 6,720 para la primera semana. Vamos a obtener el acumulado del periodo del mes, que en este caso, por ser la primera semana, pues tenemos un valor de 0. Los 320 por los 7 días del periodo me da un total de 2,240, más la estimación que mencionamos, que son los siguientes periodos del mes, son 6,720. Esto me da un total de 8,960. Aplicamos la mecánica que mencionamos de calcular el grabado mensual basado en las tablas mensuales. 8,960 tiene un límite inferior de 6,332,06. Tenemos un límite inferior de 2,627,94. El porcentaje que vamos a aplicar es de 10,88. Tenemos el impuesto marginal de 285,92, más la cuota fija, que son 371,83. Esto me va a dar un ISR mensual de 657 pesos con 75 centavos. Aplicamos la misma mecánica para obtener el subsidio y vemos que 8,960 es inferior al límite superior de 10,000 pesos. Por lo tanto, le corresponde un subsidio de 475. El punto número 3, repito, todo es con respecto a las tablas mensuales. Y esta es la proyección que tenemos con respecto a este periodo. Posteriormente tenemos el cálculo del impuesto, en este caso del periodo, donde estamos mencionando cuál es el ISR del mes, que fueron 657 por los grabados del periodo. Esto me da un total de 8,960 y el ISR del periodo me da 164,44. Aplicamos la mecánica del subsidio para el empleo, los grabados del periodo, el grabado mensual y me indica que el subsidio para esta nómina es de 118,75. Si nosotros aplicamos el último procedimiento, me indica que el ISR del periodo es de 164 menos el subsidio de 118. Esto me da un total de 45,69 a retener. Esto es lo que aparecería como retención en la primera semana de esta nómina. Repetiríamos el segundo procedimiento, este mismo procedimiento para el segundo periodo. Aquí ya tenemos una primera estimación, que son 4,480, ya que solamente nos restan 2 periodos. El grabado mensual de 2,240 más el grabado del periodo, con lo que ya tengo retenido, esto me da 4,480. Igual, si ustedes observan, me está dando 8,960, que corresponde al periodo del mes. Aplicamos el mismo procedimiento con respecto a obtener el límite inferior. Aplicamos el porcentaje de IS a retener, que es de 10,88, que en este caso ya nos daría un total de 285,92, más los 371 pesos del límite de la cuota fija, igual nos da 657. Aplicamos la misma mecánica para obtener el subsidio del mes y posteriormente aplicamos lo que corresponde al ISR del periodo. Nuevamente me va a dar 164,44 y 118 del subsidio. Lo que quiero que observen en particular de esta nómina, que es una nómina semanal, es que en el periodo 1 tenemos un ISR de 45,69, en el periodo 2 el mismo valor, 45,69, en la tercera semana 45,69 y en la cuarta semana 45,68. Aquí solamente varió por un centavo porque ya fue con respecto al último periodo del mes.
Con esto lo que estamos garantizando es que vamos a evitar que se realizan los conocidos ajustes mensuales, ya que estamos haciendo una proyección de ingresos totales de 4 semanas con respecto al ingreso mensual del empleado. Por lo tanto, es más fácil de explicarles a los trabajadores, pues el impuesto retenido, ya que siempre es una constante. Vamos a mencionar ahora la mecánica que obtendríamos para una nómina que tiene 5 periodos. Bien, en una nómina de 5 periodos, pues vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia de que ahora no son 4 periodos, son 5 periodos. Entonces, en esta nómina vamos a decir que el ingreso acumulable, a pesar de que está ganando exactamente el mismo salario, que son 320 pesos, ahora ya no lo vamos a obtener por 4, sino por 5 semanas. Por lo tanto, el ingreso acumulable mensual sería de 11,200 pesos. Entonces, sobre este valor es como nosotros estaríamos obteniendo el cálculo para el impuesto grabado de cada periodo. Como podrán observar, precisamente por el valor, por el nuevo valor que tenemos de este, del ingreso mensual, vamos a decir que ya no le correspondería para este mes un subsidio, ya que supera el límite del subsidio mensual, que es de 10,171.0. Por lo tanto, en este momento no estaríamos calculando subsidio por el nuevo ingreso. La mecánica sería la misma que mencionamos hace un momento. Primero obtenemos la estimación, posteriormente la percepción grabada mensual, el ISR mensual y el subsidio mensual. Aplicamos el mismo procedimiento con respecto al cálculo del impuesto del periodo. Y para este primer periodo vamos a decir que tendríamos una retención de 181.03, ya que no hay subsidio para el empleado. Aplicaremos la misma mecánica para el segundo periodo, con la diferencia de que ahora sí ya tenemos acumulados mensuales, que en este segundo periodo son 2,240, más los del periodo, 2,240, con la estimación de las 3 semanas que nos hacen falta, nos da un total de 11,200. Aplicaremos exactamente el mismo periodo para poder nosotros obtener el ISR mensual y el subsidio mensual. Una vez obtenido estos valores, aplicamos el procedimiento para obtener el cálculo de impuesto del periodo y nuevamente vemos que obtenemos el mismo valor de 181.03. Por lo tanto, este mismo, nuevamente, lo que quería mencionarles es que aquí nuevamente tenemos el 181.03 en el primer periodo, en el segundo periodo 181, en el tercer periodo 181, cuarto periodo 181 y en el quinto periodo 181. Significa que en esta nómina para este mes, nuevamente el impuesto quedaría idéntico. Bien, esta es la mecánica que obtendríamos para poder realizar el procedimiento con respecto a la nómina mensual. Nuevamente, indicando que es recomendable para las nóminas semanales o catorcenales, donde sus ingresos sean constantes. ¿Qué significa esto? Que igual puede que el empleado pudiera tener, por ejemplo, premios de puntualidad y premios de asistencia, pero si es constante en cada periodo, entonces como su ingreso va a ser igual en todos los periodos, podríamos manejar este tipo de proceso para el cálculo de impuestos. Sin embargo, si tuviera ingresos en diferentes periodos, por ejemplo, si en algún periodo obtuviera algunos bonos, ya sea
de productividad o algún bono no sé, el que se haya ganado por ingresos y demás, pues finalmente no les recomendamos este impuesto porque los ajustes los va a estar realizando en cada periodo y podría generar un impuesto muy excesivo en algún periodo o muy pequeño en algún otro. Esto pudiendo hacer que los mismos empleados pues se vean afectados precisamente en su ingreso que perciben. Cabe aclarar que al final del día van a obtener o se va a descontar el impuesto que le corresponde. La diferencia es que tendrían variantes entre los periodos. Bien, el segundo tipo de nómina o proceso que vamos a obtener para el cálculo de nómina es el que conocemos como el 2, que se llama nómina por periodo. Este cálculo, vamos a decir que se emplea el tipo de impuesto igual al procedimiento básico. O sea, mencionado lo que mencionamos al principio con respecto a cómo nosotros debemos de calcular este, el, el impuesto, con la diferencia de que en lugar de estar utilizando las tablas mensuales, vamos a utilizar las tablas que correspondan de acuerdo al periodo de nómina del trabajador. En este caso, vamos a decir si sus cortes son semanales, decenales, quincenales o en su caso mensual. Aquí vamos a decir que en este procedimiento el cálculo de impuestos no se hace ninguna estimación, se aplica tal cual como nosotros mencionamos al principio de cómo obtener el impuesto a retener. ¿Qué nóminas se recomiendan para este tipo de procedimientos? La nómina decenal, la quincenal o la mensual. Nuevamente vamos a ver un ejemplo. En una nómina quincenal, vamos a decir que si tuviéramos un ingreso de 4,800 pesos, nuevamente revisamos las tablas y vamos a ver que cae en el renglón número 3. Esto nos da entonces el límite inferior de 3,124 pesos, que es este, punto 36. Entonces, 4,800 menos 3,124,36 nos da un importe de 1,675,64. Esto lo multiplicamos por el porcentaje de impuesto, que nuevamente revisamos en el mismo renglón, le corresponde 10,88. Esto nos da 182,31 más la cuota fija, que son 183,45. Esto nos va a dar entonces el impuesto a retener, que son 365,76. El subsidio, que en este caso nuevamente aplicando de la misma regla, vamos a ver que el subsidio quincenal tiene un límite de 5,018,59. Esto nos proporcionaría un subsidio de 234,38. Entonces, al ISR que se calculó menos los 234,38 nos va a dar un total de 131,38. Esto es el cálculo que nosotros estaríamos aplicando en línea y nos daría este ISR a retener. Ahora, aunque la recomendación es que sea para nóminas quincenales, decenales y mensuales, se recomienda en particular que este procedimiento se aplique solamente también a los trabajadores que no hayan estado trabajando el mes completo. Vamos a decir, si un trabajador estuvo en la primer quincena y nuevamente se le calcula la segunda quincena,
La recomendación es que utilicemos el impuesto 12, que más adelante vamos a explicar. Pero si el trabajador no estuvo el mes completo, la recomendación es que apliquen el impuesto 2 para los trabajadores que hayan ingresado después del inicio del mes. ¿Por qué? Porque al realizar los cálculos, esto es con respecto a los periodos que estaríamos calculando. Si nosotros aplicamos el impuesto sin obtener el mes completo, muy probablemente estemos incluso aplicando un subsidio que no le corresponde, ya que no es un ingreso completo. Entonces, recomendación, aplicar este tipo de impuesto solamente a los trabajadores que hayan ingresado después del inicio del mes y a los trabajadores que estén ya el mes completo, a aplicar el tipo de impuesto 12 para que al final del mes se realice el ajuste mensual correcto. Bien, vamos a continuar con los siguientes, con el siguiente tipo de impuesto. El impuesto de 30.4 días trabajados, o también conocido como el impuesto 11, para poder aplicar este procedimiento se necesitan igual los siguientes datos: grabados del periodo, grabados acumulados del mes, desglose de impuestos acumulados del mes, los días trabajados del periodo y los días trabajados acumulados del mes. Vamos a decir, muy importante, este procedimiento es similar al que nosotros aplicamos con respecto al impuesto cero, pero hay una variante en particular. Si el trabajador, por ejemplo, trabajó los 7 días, lo recomendable es que manejemos el impuesto cero. Sin embargo, y esto nos lo han comentado varios clientes, que cuando un trabajador falta 2 o 3 o 4 días, muchas veces al manejar el impuesto 2 o el impuesto cero, les da un subsidio. Esto es porque se está manejando un ingreso global. Sin embargo, si nosotros queremos que se haga el proceso por los días trabajados, si, repito, trabajó 3 días, entonces el ISR a calcular entraría sobre los días trabajados. De ahí el concepto de 30.4 por días trabajados. De tal manera de que no le aplicaría un subsidio que no le corresponde. Si nosotros manejamos más adelante este impuesto para los empleados de todo el periodo, vamos a ver que solamente va a calcular los días trabajados. En otras palabras, si manejáramos una nómina especial donde estamos pagando, por ejemplo, bonos, y tenemos aplicado el impuesto 30.4 por días trabajados, no le va a calcular impuesto, ya que el factor principal para el cálculo de impuestos de este tipo de procedimientos son los días trabajados. Y lo que sucedería es que al final del mes realizaría un ajuste completo y probablemente el último periodo del mes quedaría un impuesto muy alto, ya que no se distribuyó correctamente durante el mes. Entonces, la recomendación es que solamente apliquen este impuesto, este tipo de impuesto, cuando los trabajadores hayan, bueno, tengan algún tipo de incidencia, ya sea faltas o incapacidades. Como el impuesto va a ser aplicado solamente sobre los días trabajados, me va a dar un cálculo más exacto con respecto al ingreso que tuvo el trabajador. La mecánica, para no extenderme tanto, sería exactamente, repito, al procedimiento que vimos al principio, en el impuesto cero. Y finalmente, el tipo de impuesto 12, que es una nómina por periodo con ajuste mensual. Para poder realizar este procedimiento, de igual manera se necesitan los siguientes datos: los grabados del periodo, los grabados acumulados del mes, desglose de impuestos acumulados del mes, y si no es el último periodo, el procedimiento que vamos a aplicar es el que mencionamos hace un momento con respecto al impuesto 2. Pero si es el último periodo, se realizarán los cálculos de ISR y subsidio para el empleo utilizando las tablas de impuesto mensual. Esto
para que se apliquen los ajustes correspondientes a los acumulados mensuales de los periodos calculados en el mes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a mencionar aquí una nómina quincenal, donde tenemos 15 días pagados por los 320. Nos va a dar un impuesto de 4,800. Y aquí, aplicando la mecánica que mencionamos hace un momento, los 4,800 de base gravable menos el límite inferior, nos da el excedente del límite inferior, aplicando el porcentaje 10,88, el impuesto marginal de 182 más la cuota fija de 183. Esto nos da un ISR de 365,76. El subsidio para el empleo, pues en este caso, al ser inferior al que corresponde al periodo, serían 234,37 y nos va a dar un ISR a retener de 131,85. ¿Cuál es la variante con respecto a que si manejamos el impuesto 12, que en lugar de aplicar la mecánica que está sería la de de la segunda quincena, si aplicáramos el tipo de impuesto 2, aplicaríamos lo que le llamamos el ajuste mensual? Por lo tanto, 4,800 de la primera quincena más el ingreso de de la segunda quincena nos da 9,600. Aplicando el procedimiento con respecto a tablas mensuales, vamos a obtener un límite inferior de 6,332,06, un excedente del límite inferior de 3,367, un porcentaje a aplicar del límite inferior de 10,88. Nos da igual el impuesto de 355,55 y la cuota fija de 371 pesos. El impuesto a retener con respecto al mes son de 727 pesos, 38. Pero como en la primer quincena ya aplicamos un impuesto que es el retuvo, que fueron 234, en la segunda quincena nos va a dar un impuesto a retener de 121 pesos. Y esto es lo que vamos a ver. En la primera quincena, repito, obtuvimos 131, solamente restamos el impuesto de la primera quincena, repito, y nos da 121 pesos. De ahí la diferencia en cuanto cuando aplicamos el tipo de impuesto 12. Siempre va a ser este ajuste. Y repito, si hubiéramos utilizado el tipo de impuesto 2, me hubiera repetido el proceso y hubiera obtenido un impuesto mayor, acumulable. Como estamos aplicando el procedimiento de ajuste mensual, vemos que ya hubo un impuesto mayor y por lo tanto solamente obtenemos la diferencia o el impuesto que debemos de retener con respecto al mes. ¿Cuál sería la mecánica que estaríamos entonces utilizando dentro de Nomilínea? Primero, debemos de, como les había comentado, tenemos diferentes tipos de nóminas: semanales, decenales, catorcenales, quincenales o mensuales. En el tipo semanal vamos a tener los diferentes calendarios y vamos a observar que en este calendario hay, por ejemplo, enero y febrero son de 4 semanas, marzo es de 5 semanas, abril es de 4, mayo es de 5, junio es 4, julio es 4, agosto son 5, septiembre son 4, octubre son 4, noviembre son 5 y diciembre son 4. Esto es porque al año tenemos 52 semanas y debemos de ir nivelando en cada periodo del mes para obtener los ingresos por mes, y vamos a observar que esta es la distribución que mencioné aquí arriba. Nosotros vamos a observar que tenemos en el primer periodo, como les mencioné, 4 periodos, en el segundo 4 periodos nuevamente, en el tercero 5. Cada cliente va a determinar
sobre todo con respecto a la última semana, si la semana, si el mes va a tener 4 semanas o va a tener 5 semanas. Nomilínea en este momento ya agregó un procedimiento donde ustedes van a poder manipular el número de semanas que quisieran manejar por cada mes, salvo los que vean aquí que tienen un candado, esos ya no se pueden modificar. ¿Por qué? Porque ya fueron cerrados. De ahí el concepto del candado cerrado. Pero si están abiertos, el cliente puede modificarlo. Por ejemplo, aquí yo estoy indicando de que ahora abril sería 5 semanas. O si quiero manejarlo hacia abajo, para que mayo ahora sea de 5 semanas y abril de 4. Ustedes van a poder realizar este proceso. Y aquí la recomendación es que lo hagan junto con el contador para determinar qué meses van a considerar de 4 semanas y qué meses van a ser de 5 semanas. De ahí el que nosotros estemos aplicando los procedimientos con respecto a las nóminas semanales. En las nóminas quincenales, como ustedes pueden observar, pues igual son siempre 2 periodos, son constantes. En las nóminas decenales, igual son constantes, son 10 días por periodo o en algún caso 11. Y es donde ustedes estarían manejando los diferentes tipos de periodos que van a poder manejar en cada uno de los procesos de nómina. Una vez que ya tenemos los periodos, vamos a mencionar que dentro del procedimiento que tienen nomilínea, pueden asignar a un tipo de impuesto a todos los empleados o, o lo pueden realizar en forma individual. Nosotros aquí vamos a manejarlo en forma global por registro patronal, por la nómina que van a calcular y van a indicar qué tipo de impuesto desean aplicar y de igual manera si van a manejar a 30 días o a días naturales, sobre todo para las nóminas quincenales. En nóminas semanales ese valor es indistinto. Aquí ya en esta vista estamos mostrando cómo están todos los empleados, qué tipo de impuesto tienen. Si ustedes observan, aquí manejamos impuestos con ajuste mensual, que es el impuesto 12. Y la ventaja que tiene Nomilínea es que pueden manejarlo en forma individual. Aquí lo manejé en forma global, pero si vamos a trabajadores, administrar trabajadores, selecciono un trabajador. Aquí yo le puedo indicar en el tipo de impuesto qué tipo de impuesto quiero aplicar por trabajador. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Si el trabajador está asignado a una nómina semanal, manejemos el primero, que es el normal mensual. Esto me va a dar una proyección mensual y los impuestos serían prácticamente iguales durante todo el mes. Si el empleado ingresó en el segundo periodo del mes o no estuvo en la nómina o no estuvo el mes completo, vamos a seleccionar el tipo de nómina 2 con la salvedad de que al terminar el mes, ya sea que si es una nómina semanal le apliquen el cero o le apliquen el impuesto número 12 para que haga los ajustes correspondientes. De esta manera nosotros estaríamos configurando los tipos de impuesto que estaríamos manejando para cada uno de los empleados. Ahora vamos a mostrar, una vez que ya estamos en nomilínea, en cálculos, calcular nómina, nosotros vamos a observar que tenemos los registros, el año, el tipo de sucursal y la nómina que vamos a calcular. Aquí en este momento yo tengo dos nóminas. Una es de administrativos, que es una nómina quincenal, y tengo una nómina semanal, que es la de operaciones. Si nosotros observamos hace un momento en el procedimiento que aplicamos, en este trabajador con un ingreso de 320 pesos, nos va a dar un ingreso semanal de 2,240 y 45,69 de impuesto a retener, porque aquí ya se aplicó el subsidio que le corresponde al empleado. Tengo un segundo caso. Si ustedes observan, tengo el mismo ingreso, pero el impuesto retenido es mayor, porque aquí apliqué el procedimiento del tipo 2, que es
el impuesto por periodo. O de igual manera, también pude haber seleccionado el tipo 12 en las primeras nóminas, va a manejar el impuesto por periodo. Y solo en el último periodo va a aplicar los ajustes del mes que le corresponda. Lo mismo aplicaría en una nómina quincenal, donde tenemos un ingreso de 320 pesos, en donde aplicamos un cálculo por periodo, y si ustedes observan, de acuerdo a lo que estuvimos explicando, pues ya nos da aquí el impuesto a retener de 131 pesos, donde ya también se aplicaron los subsidios que le corresponden y solamente se visualiza el impuesto retenido. Ya cuando nosotros timbramos la nómina es donde vamos a ver desglosado el impuesto retenido y en la sección informativa vamos a indicar el subsidio causado que correspondió a este periodo. Bueno, con esto concluimos nuestro curso del día de hoy. Muchas gracias, Valdemar. Ahora vamos a darles un minuto para que, por favor, si tienen alguna pregunta, duda, la escriban en el apartado de preguntas y respuestas y ahorita les contestaremos las preguntas. Mientras, les queremos dar tiempo también para recordarles sobre la comunidad Nomilínea, en donde, bueno, queremos agradecerles por haberse conectado y recordarles que estén pendientes a los correos que les vamos a estar enviando, ya que estaremos viendo sobre nuevos temas y sobre todo para enviarles las grabaciones y el contenido de esta capacitación. También les queremos recordar que tenemos un cupón con el 15% de descuento en los planes anuales. Este cupón es nada más válido hasta el día de mañana, entonces no dejen pasar esta oportunidad para que puedan usar el cupón. Por el momento regresamos con Valdemar para que pueda contestar las preguntas que hayan hecho. A ver, la primera pregunta. La asignación grupal del tipo de impuesto, ¿dónde la encuentran? Claro que sí. Dentro de Nomilínea, cuando estamos en la configuración de calendarios de pago, vamos a visualizar los diferentes calendarios que tenemos, pero igual vamos a tener las diferentes pestañas. En la última pestaña, donde dice asignaré valores para cálculos de nómina, voy a poder observar los registros patronales, la nómina a calcular, y me va a mostrar todos los empleados que estén en este registro, en esta nómina. Voy a indicar aquí qué tipo de impuesto deseo aplicar, a cuántos días reporto al mes, y simplemente voy seleccionando. Si quiero que todos se les aplique esta configuración de nómina por periodo 30 días al mes, selecciono a todos los trabajadores. Pero si solamente quiero que algunos trabajadores, que en este caso tengo identificados, que quiero que se le aplique esta configuración, solamente lo selecciono y le doy clic en guardar y en este momento se aplicarían los cambios a los empleados seleccionados. La siguiente pregunta dice, si mi nómina es quincenal, por por la variabilidad de ingresos, entiendo que como son dos periodos, la primera quincena le debo calcular por periodo y la segunda quincena tendría que modificar a la nómina por ajuste mensual. Aquí la recomendación
es que desde el principio utilice el tipo de impuesto 12. El tipo de impuesto 12 en la primer nómina va a aplicar como si fuera el procedimiento del tipo 2 y en la segunda quincena va a aplicar el procedimiento de ajuste mensual. Por lo tanto, ya no tendría que estar haciendo cambios cada periodo, aplicando el impuesto 12 en la nómina quincenal. Con esta sola configuración desde el principio, bastaría para que sus nóminas apliquen los procedimientos por periodo en la primera quincena y en la segunda quincena el ajuste. Siguiente pregunta. Yo aplico nómina por periodo con ajuste mensual para todos los trabajadores con salario menor a 9,000 mensuales. ¿Está mal? No, no es que esté mal. Sin embargo, la recomendación, bueno, si es una nómina semanal, la recomendación es que utilice el tipo de impuesto cero. Esto me va a permitir hacer una proyección del mes completo y hacer los ajustes por periodo. Ahora, si tiene variantes entre el segundo o tercer periodo o incluso el último, aquí entonces la recomendación es que utilice el tipo de impuesto 12 para que desde el principio el sistema esté realizando las proyecciones mensuales y al final haga el ajuste correspondiente. Siguiente pregunta. Si mis pagos son quincenales, ¿cómo le hago para que siempre se pague lo mismo? Bueno, aquí si el trabajador no tiene variantes en su nómina, puede estar utilizando el tipo de impuesto 12 y como siempre va a tener el mismo ingreso, va el cálculo del impuesto sería siempre el mismo, tanto en retenciones, por ejemplo, en IMSS como ISR, sería exactamente lo mismo en cada periodo y por lo tanto el ingreso mensual, perdón, la nómina quincenal tendría siempre el mismo valor. Cabe aclarar que si hay variantes en alguno de los periodos, ya sea el primero o el segundo, indistintamente en este caso, pues no podría obtener una nómina idéntica. Perfecto. Ya las demás preguntas que tuvieron las contestamos por mensaje. Y si tienen alguna otra duda, recuerden que pueden mandar mail o les estaremos enviando todo. Sobre todo les queremos agradecer mucho por haberse conectado a esta capacitación y esperamos que el contenido haya sido de gran utilidad y que puedan aplicarlo en su día a día. Les recordamos que estén atentos a los correos de la comunidad Nomilínea, en donde estarán recibiendo la grabación del curso para que la puedan compartir con su equipo o revisarla nuevamente. Y no olviden aprovechar este cupón del 15% de descuento para los planes anuales. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Muchas gracias por haberse conectado.